Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 185, julio 4, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Nuevo Testamento. Hechos 22:17 a 23:10. Después de regresar a Jerusalén y, mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús, quien me decía: «Date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí». «Pero Señor», argumenté, «seguramente ellos saben que, en cada sinagoga, yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti, y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon». Pero el Señor me dijo: «Ve, porque yo te enviaré lejos, a los gentiles». La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar: «¡Llévense a ese tipo! ¡No es digno de vivir!». Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. Pablo revela su ciudadanía romana. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí: «¿Es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado?». Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó: «¿Qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano». Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó: «Dime, ¿eres ciudadano romano?». «Sí, por supuesto que lo soy», respondió Pablo. «Yo también lo soy», dijo el comandante entre dientes, «y me costó mucho dinero». Pablo respondió: «Pero yo soy ciudadano de nacimiento». Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano. Y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. Pablo ante el Concilio Supremo. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Capítulo 23. Mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó: «Hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia». Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo: «Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así?». Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: «¿Te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios?». «Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote», contestó Pablo. «Porque las Escrituras dicen: no hables mal de ninguno de tus gobernantes». Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó: «Hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos».
En cuanto dijo esto, se suscitó una discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Y es que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Se levantó entonces una gritería, y los escribas que apoyaban a los fariseos se levantaron a protestar. No vemos que este hombre haya cometido ningún crimen. Puede haberle hablado un espíritu o un ángel. Y como la discusión iba en aumento, el tribuno temía que fueran a despedazar a Pablo, así que mandó que los soldados bajaran y lo quitaran de en medio, y se lo llevaran a la fortaleza. Si este video te gusta, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete, dale me gusta y comparte el video. Continuamos. Salmos. Salmos 2, 1-12. Capítulo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como a vasijas de barro. Ustedes, los reyes, sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor ríndanle alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el mensaje. Continuamos. Proverbios. Proverbios 18:13. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Antiguo Testamento. Segunda de Reyes 23:31 a 25:30. Joacás, rey de Judá. Joacás comenzó a gobernar a los 23 años. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró solo 3 meses. Su madre era de Libná y se llamaba Amutal, hija de Jeremías. Joacás desobedeció a Dios, al igual que sus antepasados. El rey Necao capturó a Joacás y lo dejó preso en Riblá, en la región de Hamat, para que no pudiera reinar en Jerusalén. Además, obligó a Judá a pagar un impuesto de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Después nombró rey a Eliakim, hijo de Josías, para que reinara en lugar de su padre, pero antes le cambió el nombre y lo llamó Joacín. Luego llevó a Joacás a Egipto, donde murió. Joacín, rey de Judá. Joacín le dio al rey Necao el oro y la plata que éste le pidió, y para hacerlo les cobró un impuesto a todos los habitantes del pueblo. Cada uno tuvo que entregar la cantidad que le correspondía. Joacín comenzó a reinar a los 25 años. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 11 años.
Su madre era de Rumá y se llamaba Zebudá, hija de Pedaías, pero este rey desobedeció a Dios, al igual que sus antepasados. Capítulo 24. El rey Nabucodonosor de Babilonia fue a luchar contra Judá y venció al rey Joacín. Judá permaneció bajo el dominio de Nabucodonosor durante 3 años, pero después Joacín volvió a ponerse en su contra. Luego Dios envió pequeños grupos de soldados caldeos, sirios, moabitas y amonitas, para que atacaran y destruyeran Judá. Así se cumplió lo que Dios había anunciado por medio de sus profetas. Dios castigó a Judá por todos los pecados de Manasés. No quiso perdonarla porque Manasés había matado a mucha gente inocente en Jerusalén. Todo lo que hizo Joacín está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Joacín murió, su hijo Joaquín reinó en su lugar. Desde entonces, el rey de Babilonia había conquistado todo el territorio que va desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates, y por eso el rey de Egipto no volvió a salir de su país. Joaquín, rey de Judá. Joaquín comenzó a reinar a los 18 años. La capital de su reinado fue Jerusalén, y su reinado duró 3 meses. Su madre era de Jerusalén y se llamaba Negustá, hija de Elnatán. Joaquín desobedeció a Dios, al igual que su padre. Durante el reinado de Joaquín, el ejército de Babilonia fue y rodeó la ciudad de Jerusalén para atacarla. Cuando los soldados ya la tenían rodeada, llegó el rey Nabucodonosor. Entonces Joaquín y su madre, junto con sus sirvientes, sus asistentes y los jefes de su ejército, se rindieron, y el rey de Babilonia los tomó prisioneros. Esto ocurrió cuando Nabucodonosor tenía ya 8 años como rey de Babilonia. Nabucodonosor tomó todos los tesoros del templo y del palacio de Jerusalén, y rompió todas las vasijas de oro que había hecho el rey Salomón. Así se cumplió lo que Dios había anunciado. Luego se llevó cautivos a todos los habitantes de Jerusalén, a todos los jefes y los mejores soldados, y a todos los artesanos y herreros, hasta completar 10,000 prisioneros. No quedó nadie en el país, a excepción de la gente más pobre. Nabucodonosor se llevó también cautivos a Joaquín y a su madre, a sus esposas, a sus oficiales y a las personas más importantes del país. Los llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. El total de prisioneros de renombre que el rey de Babilonia se llevó fue de 7,000. Y 1,000 el de artesanos y herreros, además de todos los hombres fuertes y aptos para la guerra. Luego, el rey de Babilonia nombró rey a Matanías en lugar de su sobrino Joaquín, y le cambió su nombre y le puso Sedequías. Reinado de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías, y era de Libná. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, igual que los de Joaquín. Por eso el Señor se enojó con Jerusalén y con Judá, y los echó de su presencia. Caída de Jerusalén. Después Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Capítulo 25. El día 10 del mes 10 del año 9 del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor marchó con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Acampó frente a ella y a su alrededor construyó rampas para atacarla. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. El día 9 del mes 4 de ese año aumentó el hambre en la ciudad, y la gente no tenía ya nada que comer. Entonces hicieron un boquete en las murallas de la ciudad, y aunque los caldeos la tenían sitiada, el rey y todos los soldados huyeron de la ciudad durante la noche. Salieron por la puerta situada entre las 2 murallas, por el camino de los jardines reales, y tomaron el camino del valle del Jordán. Pero los soldados caldeos persiguieron al rey Sedequías, y lo alcanzaron en la llanura de Jericó. Todo su ejército lo abandonó y se dispersó,
Los caldeos capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Riblá, en el territorio de Hamat. Allí Nabucodonosor dictó sentencia contra Sedequías, y en presencia de éste mandó degollar a sus hijos. En cuanto a Sedequías, mandó que le sacaran los ojos y que lo encadenaran hasta llevarlo a Babilonia. Destrucción del templo. El día 7 del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzaradán, oficial del rey y comandante de la guardia real, llegó a Jerusalén e incendió el templo, el palacio real y todas las casas de la ciudad, especialmente las casas de todos los personajes nobles. Y el ejército caldeo que lo acompañaba derribó las murallas que rodeaban Jerusalén. Luego, Nebuzaradán llevó desterrados a Babilonia tanto a los que aún quedaban en la ciudad como a los que se habían puesto del lado del rey de Babilonia, y al resto de los artesanos. Solo dejó a algunos de entre la gente más pobre para que cultivaran los viñedos y los campos. Los babilonios quebraron las columnas de bronce del templo del Señor, la fuente de bronce y sus bases, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce usados para el sacrificio, los incensarios de oro y plata, y todo el resto del oro y la plata. Fue tal la cantidad de bronce usado en las dos columnas, la fuente y las bases, que Salomón había mandado hacer para el templo del Señor, que fue imposible pesarlo. Cada columna tenía 8 metros de altura. La parte superior de cada columna tenía un adorno de bronce de 1,5 metros, en forma de una red con granadas de bronce. El general se llevó cautivos a Babilonia a Seraías, el principal de los sacerdotes, a su ayudante Sofonías, y a los 3 guardianes del templo del Señor. Nabuzaradán llevó cautivos ante el rey de Babilonia a un encargado de los hombres de guerra, al principal escriba del ejército que tenía el registro de los soldados, a 5 de los consejeros del rey, y a 60 agricultores, todos los cuales estaban escondidos en la ciudad. El rey de Babilonia los juzgó en Riblá, que está en la región de Hamat, y los hizo matar. Fue así como la gente de Judá fue sacada de su tierra y llevada cautiva a Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor designó a Gedalías, hijo de Ahicán y nieto de Safán, como gobernador del pueblo que quedó en Judá. Los jefes de las tropas de Judá y sus hombres supieron que el rey de Babilonia había designado a Gedalías como gobernador. Entonces fueron a Mizpa para ver a Gedalías. Entre los que fueron estaban Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, de Netofa, y Hazanías, hijo de un hombre de Macá. Gedalías les dijo que se quedaran en aquella tierra y que si se sometían al rey de Babilonia, les iría bien, y no tenían que temer a los oficiales de Babilonia. Pero 7 meses más tarde, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, que era de estirpe real, fue a Mizpa con 10 hombres, y dio muerte a Gedalías y a su corte, tanto judíos como babilonios. Entonces, todos los hombres de Judá, desde el más joven hasta el más viejo, junto con los jefes del ejército de Judá, huyeron a Egipto, pues tenían miedo de lo que los babilonios pudieran hacerles. Liberación del rey Joaquín. El rey Joaquín de Judá fue puesto en libertad de su prisión el día 27 del mes 12 del año 37 de su cautiverio. Ese era el primer año del reinado de Evil-Merodach sobre Babilonia. Este rey trató bondadosamente a Joaquín y le dio un puesto más importante que el que les dio a los demás reyes que estaban cautivos en Babilonia. Joaquín dejó de vestir como un prisionero y por el resto de su vida comió regularmente en la mesa del rey. Además, el rey le daba cada día una ayuda económica para sus gastos. Joaquín recibió esa ayuda por el resto de su vida.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Que Dios te bendiga.